bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, los redimidos, los miembros del cuerpo de Cristo. A Dios sea la honra y la gloria, porque en esencia, amada iglesia, para eso es que hemos sido creados cada uno de nosotros, para la alabanza, para la gloria de nuestro Padre Celestial, quien vive y permanece por los siglos de los siglos. El tema del mensaje del día de hoy es las primeras 3 copas. Recordarles, amada iglesia, de que nosotros hemos estado estudiando escatología, algo que tiene que ver con el fin de los últimos tiempos, con el fin de las últimas cosas, de tal forma de que nosotros hemos visto alrededor de por lo menos unos 4 a 5 meses el estudio exegético y hermenéutico mediante la iluminación y la gracia del Espíritu de Dios para poder comprender acerca de este libro, Apocalipsis. Vamos a estar viendo las primeras 3 copas que tienen que ver con el derramamiento de la ira final de Dios, derramada sobre todo el mundo pecador. En esencia se encuentran en capítulo 16 de Apocalipsis, del versículo 1 al 7, las primeras 3 copas. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. Oremos. Bendito Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, primeramente, oh Señor, te damos las gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, oh Señor, por el derramamiento glorioso de tu Santo Espíritu dentro de nuestros corazones, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha rescatado y libertado del mercado de esclavitud de pecado donde nos encontrábamos. Padre, es mi oración de que sea el mover glorioso, poderoso, transformador e iluminador de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, abriendo el entendimiento para que nosotros podamos comprender, oh Señor, esta palabra que tú has traído el día de hoy, y que podamos tener nuestra identidad segura siempre en Cristo Jesús como un estilo de vida, Padre, que te agrada, porque es así como nosotros vamos a presentarnos como sacrificios vivos, santos, delante de tu presencia, delante de ti, oh Señor, para poder siempre reinar a tu lado. Es mi oración de que seas tú bendiciendo, fortaleciendo a cada hermano, a cada hermana, oh Señor, por medio de tu palabra, y que cada uno de nosotros sea guiado a toda la verdad y a toda la justicia mediante tu Santo Espíritu, oh Señor, a quien Jesucristo envió al otro Consolador, al Paracleto. Padre, gracias, porque es tu palabra inerrante e infalible
la que nos ayuda, la que nos sostiene, la que nos consuela, la que nos fortalece, la que nos advierte también acerca de los juicios venideros, divinos tuyos, oh Señor, desplegados aquí a cabalidad y en claridad a lo largo del libro de Apocalipsis. A tu nombre sea dada la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viendo el final de la consumación de la ira de Dios derramándose sobre todo el mundo pecador, sobre todos aquellos que rehusaron creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, sobre todos aquellos que no se arrepintieron de sus iniquidades, de sus maldades, y no quisieron hacer caso a la voz de la palabra de Dios que fue enviada por medio de sus santos profetas y a la misma vez que ha sido enviada por muchos testigos de Jesucristo, a los cuales muchos ángeles enviados por Dios Padre y el Hijo sellaron en la frente, y también Jesucristo envió a los 2 olivos y a la misma vez a un ángel a que predicara el Evangelio eterno, como lo hemos estado estudiando a lo largo de estos capítulos que hemos estado estudiando con anterioridad en los domingos anteriores. Amada iglesia, yo quiero que nosotros podamos entender acerca de esta consumación de la ira de Dios final, donde Dios descarga toda su ira que Él tiene reservada para todos aquellos que rehusaron creer en Jesucristo, como literalmente nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Pero para que nosotros podamos entender dónde nos encontramos, cómo es que ha llegado todo esto en el tiempo de esta literatura apocalíptica que nosotros estamos leyendo, nosotros tenemos que hacer un recuento, amada iglesia. Y ustedes podrán recordar de que allá por mayo, más o menos al finalizar de mayo, estuvimos comenzando con el estudio escatológico acerca de los sellos, acerca de las trompetas y ahora acerca de las copas del derramamiento de la ira de Dios, de tal forma de que nosotros podemos recordar que el primer mensaje que se estuvo exponiendo acerca de este tema fue el principio del fin, los primeros 4 sellos encontrados en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Podemos recordar que primero apareció un caballo color blanco representando la paz mundial. Luego apareció un caballo color bermejo, es color rojizo de la sangre, representando la guerra. Después apareció el caballo color negro cuando se desató el tercer sello por Jesucristo, representando la hambruna. Y luego que Jesucristo desató el 4º sello, apareció el caballo amarillo que representa a la muerte, el ángel de la muerte, donde lleva todos estos eventos catastróficos que hemos estado estudiando, hermanos. Luego, cuando Jesucristo desató el 5º sello, nosotros podemos recordar de que ahí se dieron oraciones de venganza, oraciones imprecatorias por santos mártires que fueron asesinados en este tiempo de la tribulación, donde se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, de los versículos 9 al 11. Luego estuvimos viendo acerca del temor de la ira venidera, que es el 6º sello que desató nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encontrado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, donde hubo un gran terremoto, hermanos, donde el sol se puso como tela de silicio, o se puso negro, y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron, el cielo se desvaneció como un pergamino, lo estuvimos estudiando. Luego estuvimos hablando acerca de ángeles que son mensajeros de Dios, en Apocalipsis 7 del versículo 1 al 3. Luego estuvimos hablando que la salvación pertenece a nuestro Dios, Apocalipsis 7 del 4 al 17. Y luego nuestro Señor y Salvador Jesucristo desató el 7º sello, donde estuvimos estudiando las primeras 4 trompetas encontradas en el nacimiento mismo de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 13. Ustedes podrán recordar qué fue lo que pasó cuando el primer ángel de este tiempo tocó la primera trompeta. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre, quemando la tercera parte de los árboles. La segunda trompeta cayó un meteorito, un gran meteorito sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera trompeta cayó
cuando se tocó la tercera trompeta, cayó una gran estrella llamada Ajenjo, que significa amargura, y a la misma vez amargó, envenenó la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta que fue tocada, sucedió algo que fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Y luego vimos la quinta trompeta, donde el tema fue el infierno en la tierra, donde se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 12, donde ustedes podrán recordar de que eran demonios saliendo de los abismos, atormentando a los hombres durante 5 meses. Luego estuvimos viendo la sexta trompeta, que tenía que ver con una matanza satánica. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 al 21, donde nosotros podemos recordar de que habían 4 poderosos ángeles atados junto al río Éufrates, donde tenían alrededor de 200 jinetes, 200 era el número de su ejército, 200 millones. Luego estuvimos estudiando la palabra de Dios acerca de los 2 testigos, de los 2 olivos que fueron enviados para predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Posteriormente estuvimos viendo la séptima trompeta, que tenía que ver con un preludio a la guerra de los siglos. Y vimos la primera parte, donde estuvimos describiendo acerca de la mujer, que es Israel, acerca del dragón, que es Satanás, y acerca del hijo varón, que es Jesucristo. Posteriormente, amada iglesia, estuvimos viendo la segunda parte de la guerra de los siglos, que fue la guerra en el cielo, donde ustedes podrán recordar de que el arcángel Miguel, junto con los santos ángeles de Dios, tuvieron una batalla en los cielos contra Satanás y contra todas sus huestes demoníacas, y Satanás fue expulsado permanentemente del cielo. Es la segunda vez que Satanás fue expulsado y lo estuvimos exponiendo. Luego vimos una tercera parte de la guerra de los siglos, donde Satanás persiguió a Israel y luego al resto de la descendencia de ella. Y luego estuvimos hablando acerca de la bestia que subió del mar, en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10, que tenía que ver con el anticristo. Después de eso estuvimos viendo acerca del último falso profeta, que es el cómplice del anticristo. Estábamos estudiando Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 11 al 18, y luego estuvimos viendo un tema que se llama Santos Victoriosos, que tenía que ver con los 144,000 judíos evangelistas descritos en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5. Y luego el ángel que tenía el evangelio eterno, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 7. Luego, 2 domingos atrás estuvimos viendo la anunciación de juicio y condenación, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 8 al 11, y el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la última ciega, Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20. Ahora, si ustedes pueden ver, hermanos, en el capítulo 15, aquí se da una introducción, como una presentación a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, donde dice Juan que él vio una visión, versículo 1 del capítulo 15 Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, las 7 plagas últimas. Ahí están las 7 copas del derramamiento total de la ira de Dios en este tiempo escatológico, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ahora, si nosotros estamos ahora viendo el capítulo 16, es por la razón en que ustedes podrán recordar dónde es que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 15, que se cantaba el cántico de Moisés diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, que no te temerá, oh Señor. De tal forma de que podemos ver de que hemos estudiado un poco acerca de este capítulo 15, y por eso es que ahora estamos en el capítulo 16, para poder ver acerca de de la ira de Dios, de la consumación final de la ira de Dios en esencia, amados hermanos. Ahora bien, ya entrando apropiadamente en los versículos que acabamos de leer, Juan dice en el versículo 1 del capítulo 16: oí una gran voz que descendía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Y qué es lo que le decía esa gran voz? Pero antes de ver qué es lo que le decía esa gran voz, ¿de quién es esa gran voz?
¿De quién piensan que es esa gran voz que Juan está escuchando, que le está dando la orden a esos 7 ángeles para que puedan derramar la ira de Dios? La gran voz, así es de Dios. La ira de Dios es derramada sobre quienes, dice el versículo 2, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen, a la estatua que se levantó acerca del anticristo. La bestia aquí es el anticristo, hermanos. Recordemos, el dragón Satanás, la bestia del anticristo, el falso profeta es el cómplice del anticristo. ¿Y qué es lo que se le ordena a los ángeles? ¿Qué es lo que se le dice a los 7 ángeles desde el templo? Que vayan y que hagan qué cosa, y derramar, así es. ¿Qué es lo que se les pide que derramen sobre la tierra? Las 7 copas de la ira de Dios. Ustedes pueden ver cómo es que se refiere acerca de las 7 plagas y aquí las 7 copas, porque en esencia se mandan plagas. Se manda el derramamiento de la furia de la ira de Dios sobre todas las personas. Aquí dice tierra. En esencia vamos a ver cómo es que cae sobre la tierra, sobre el mar. Pero ahora, hermanos, no va a ser una tercera parte del mar que va a ser dañado, o de la tierra, o de los árboles, o de la hierba, como lo decía la palabra de Dios en los capítulos anteriores. Ahora todo este derramamiento va a ser total, va a abarcar toda la tierra y a todos los moradores de la tierra. Y sabemos de que los moradores, la expresión los moradores de la tierra, se refiere específicamente a todos los hombres que rehusaron creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, es importante tener esto en cuenta. Si Dios en todo este tiempo ha tenido guardada esa ira para los pecadores, para los hombres rebeldes, inicuos, que rehusaron creer en Jesucristo, que endurecieron su corazón a la palabra de Dios, existe el problema, hermanos, en esencia, que el ser humano no quiere reconocer que hay un Dios todopoderoso. Nosotros podemos ver en esencia como que la palabra de Dios nos dice, el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, de tal forma de que no hay excusa, como también el apóstol Pablo le dice a los romanos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? El hombre no quiere rendir cuenta a Dios. El hombre quiere vivir de espalda a Dios. El hombre piensa ser independiente de alguna autoridad divina celestial y él quiere vivir de una forma divorciada, apartada, totalmente alejada de la ciudadanía de Dios. Y es ahí donde el hombre cae en un error. De tal forma que nosotros podemos ver que la ira de Dios está sobre todos los que rehúsan, los que se oponen creer en Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, que tiene vida eterna. Pero el que, ahí está el problema y el contraste, pero me introduce un contraste entre lo anterior y lo que estoy diciendo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida, sino que, dice la palabra de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, aquí hay dos cosas, dos enseñanzas claras para cada uno de nosotros. Número 1, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Número 2, el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La pregunta que debemos de hacer entonces es, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesucristo? Obedecerle. Amén. ¿Qué más? ¿Podemos participar, hermanos, hermanas?
Porque en esencia esto es la vitalidad, la centralidad de la palabra de Dios desde Génesis al Apocalipsis. Creer en Cristo Jesús, pero aquellos que no creen en Cristo Jesús van a ser parte de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es creer en Cristo Jesús? Para poder entender a la misma vez que es rehusar a creer en Jesucristo. ¿Qué entendemos por creer en Jesús, hermanos? Según lo revelado en las Escrituras. Creer en Jesús, obedecerle, parte de la obediencia. Amén. ¿Qué más? Creer en un ser supremo que tiene el dominio sobre todas las cosas. Amén. Creer en un ser supremo que tiene el dominio sobre todas las cosas. Así es. Amén. ¿Qué más? Pastor. Creer es no solamente una aceptación intelectual, sino que es un reconocimiento de fe y de caminar con Él. Así es. Creer en Jesucristo, hermanos, de una forma en que la palabra de Dios lo ha mostrado y lo ha revelado, es creer en esencia en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra acerca del nacimiento de Jesucristo, y antes del nacimiento, cómo es que ese Dios se encarnó, cómo es que el Dios todopoderoso, glorioso, que tiene dominio sobre todo el universo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como lo dice Filipenses capítulo 2. El Evangelio conlleva eso. ¿Cómo es que Jesucristo, en esencia, Dios mismo se despoja de sus atributos y Él se encarna? Él viene y nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y Él vive una vida sin pecado, de tal forma de que ahora en Cristo Jesús esa confianza que yo tengo, nosotros sabemos de que es a la misma vez por su gracia, por su amor y por su misericordia. Jesucristo va a la cruz para pagar por mis pecados, y a la misma vez resucitó de entre los muertos al tercer día, y luego estuvo 40 días predicando el reino de Dios a sus discípulos, y luego ascendió a la diestra del Padre, donde ahora Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Creer en Jesucristo conlleva todo eso, de tal forma de que nosotros podemos también tomar en cuenta la obediencia a su palabra, y es así como nosotros vamos a venir en un corazón de amor, de misericordia, porque ahora el amor de Dios reina dentro de mi vida, porque ahora Jesucristo es el Señor de mi vida. En otras palabras, Él es mi amo, yo soy su siervo, doulos en el original. Ahora, ¿cómo una persona llega a creer en Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo es esa forma en que las personas llegan a creer ahí en Él? Porque de cierta forma aquellos que rehúsan creer en Cristo Jesús, como lo estamos viendo, que la ira de Dios está sobre los que rehúsan, tienen un corazón endurecido, un rechazo al conocimiento del amor de la verdad de la palabra de Dios. Quieren deleitarse en la densa oscuridad de sus pecados, donde ellos continuamente lo están practicando. Pero ahora bien, ¿cómo una persona llega a creer en Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo es que sucede eso? Hermanos, ¿cómo es? Ya vimos qué es creer en Cristo Jesús y obedecer su palabra, lo añadimos y es cierto. ¿Cómo una persona llega a creer en Jesús como Señor y Salvador? Por su gracia. Exacto. La gracia de Dios me hace llegar a creer en Jesucristo, en su Hijo amado, como mi Señor, como mi Salvador. Es la gracia de Dios alcanzándome, tocándome. Ahora, ¿por qué se revela la ira de Dios según Romanos 1:18?
nos dice, Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia, ¿de quiénes? ¿Y qué es lo que están haciendo esos hombres? ¿Están dando avance progresivo a la verdad, al conocimiento de Dios? ¿O están obstruyendo, están deteniendo, están apartando la verdad? ¿Qué es lo que dice Romanos 1:18? Porque ese es el problema del ser humano, que conociendo la verdad, no honran la verdad, no siguen la verdad, no obedecen la verdad, sino que están deteniendo con injusticia la verdad. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela, se da a conocer, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que suprimen. ¿Con qué? Con injusticia. ¿Qué es lo que detienen con injusticia? ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús. Así es, hermanos. El problema en esencia del ser humano, si usted lee Romanos 1:18 en adelante, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice, porque lo que es, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios, hermanos? Lo que no se puede ver de Dios, ¿qué es? Según el texto, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen, ¿qué dice? Lo invisible viene a mostrarse, a revelarse, a dar a conocer. Se hacen claramente visibles, son notables, son notorias desde la creación del mundo, como lo explicamos, lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, de tal forma de que cualquier persona, hermano, en toda la tierra, ve los cielos, tiene que llegar a una razón y poder decir, esos cielos fueron creados por alguien, estos árboles alguien los creó, la tierra fue creada por alguien, un ser supremo, inteligente, sabio, siendo entendida, dice la palabra de Dios, por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Nadie puede excusarse de decir, yo no conozco a Dios, no he sabido de Dios, no he visto a Dios. Pues habiendo, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, hay un conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No exaltaron el nombre de Dios, ni hubo agradecimiento para con Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Al contrario, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, oigan todo lo que cambiaron, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ahí está lo que el ser humano hace, cambiaron la verdad de Dios, versículo 25 de Romanos 1, por la mentira. Jesucristo es la verdad, Satanás es la mentira. Cuando estamos siendo partícipes o practicando la verdad, estamos agradando a Dios. Cuando estamos siendo partícipes o participando, practicando la mentira, estamos agradando a Satanás y estamos desagradando a Dios. De tal forma de que ustedes pueden ver cómo es que existe un rehusar, un oponerse. La ira de Dios está sobre aquellos que rehusan creer en Jesucristo, en la verdad, como lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, amada iglesia, ¿sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos que desobedecen la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: nadie los engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hemos sido llamados todos a creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Cuáles fueron las palabras cuando Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan en el Jordán? Dios hablando desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una porción de la palabra de Dios dice aquí: a Él oíd, oigan a Él, a Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué si Dios ha revelado al ser humano evidencias de sobremanera abundante para creer en Él, por qué el ser humano rehúsa creer en Él? ¿Por qué el ser humano vive de espalda a Dios, ignorando acerca de estos juicios venideros de la literatura apocalíptica que nosotros estamos leyendo acerca del derramamiento de la ira de Dios? ¿Por qué el hombre rehúsa creer en Él? ¿Cuáles podrían ser las respuestas que podríamos dar según lo revelado por Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el hombre rehúsa creer en Él? ¿Por qué, hermanos? Pastor, ¿por qué? Pero hay que entender una cosa: en la ira de Dios, el amor de Dios no puede estar sobre su justicia. El amor de Dios está, pero su justicia también es parte de su ser. Como decir que un juez que condena a un humano es porque no lo quiere. No, no es que no lo quiera. Lo que yo hago es aplicar la justicia. Dios ha establecido principios de justicia. Así es. Que el que no se apega a ellos va a tener que responder a la justicia, aunque sea amor. Así es. O sea que hay que explicar a la gente que Dios es amor. Es cierto, no podemos negar. Así es. Pero Dios es un Dios de justicia, porque la predicación ha tenido un gran efectivo. Se predica más del amor de Dios que su justicia. Exacto. Tiene que predicar de las dos cosas. Ambas cosas, así es, tener la balanza equilibrada. La cosa es que a la gente no le gusta la justicia de Dios. Así es. Le gusta más el amor de Dios. Y es bueno decir Dios nos ama. Pero también hay que pensar que Dios es un Dios de justicia. Amén. Que el que quebranta su ley tiene que dar cuenta. Así es, así es. Tarde o temprano se va a encontrar con su Creador, claro que sí. Hermanos, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que Dios quiere es obediencia de parte de cada uno de nosotros, porque en la obediencia nosotros nos deleitamos en los estatutos, en los mandamientos, en los preceptos, en las ordenanzas, que de hecho son 613 ordenanzas, preceptos encontrados a lo largo de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros podamos venir en obediencia y en la práctica, en la vivencia de su palabra, para poder tener esa armonía espiritual gloriosa y majestuosa que Él nos brinda día tras día, y los bendecidos vamos a ser cada uno de nosotros, de tal forma de que nosotros podemos ver cómo es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, como lo acabamos de leer en Romanos 1:18. Ahora, el versículo 2 dice que fue el primero, ¿verdad?, ángel, y derramó su copa sobre ¿qué? Sobre la tierra. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que sucedió cuando el primer ángel derramó la copa de la ira de Dios, la primera copa de la ira de Dios sobre la tierra? Sucedió algo. ¿Qué fue lo que le llegó a los hombres que adoraron al anticristo y a su imagen? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos?
Versículo 2. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre quienes, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Y qué es una úlcera? ¿Alguien conoce aquí un poco acerca de estas cosas que suceden? Como una llaga, exacto. Como cáncer. Así es, como cáncer. De tal forma de que nosotros podemos ver lo que le sucedió a todos aquellos que adoraron al anticristo y a la estatua que se levantó. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece el no reconocimiento a Él como soberano y Señor del universo. Y cuando alguien desobedece ese mandamiento que Él en esencia escribió para que nosotros lo pusiéramos por obra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también que no nos vamos a hacer de idolatrías. Hermanos, hay castigos palpables, eternos, que la palabra de Dios muestra que existen para todas aquellas personas que en esencia dan la adoración a lo que no debe de ser adorado. Úlcera es una lesión similar a un cráter en la piel con membrana mucosa. Se forma cuando se han quitado las capas superiores de la piel o tejido. Se puede presentar en la boca, el estómago o cualquier otra parte del cuerpo. Eran horribles llagas malignas que le llegaron a todos estos hombres. Imagínense el escenario que va a llegar cuando esta copa sea derramada, donde todos estos hombres pecadores van a tener esas llagas, esas úlceras malignas, donde les va a doler, les va a arder, porque más adelante ustedes van a ver cómo es que Dios hace que el sol aumente su calor y todos ellos sean a la misma vez sean quemados con el calor del sol, y ellos, en vez de arrepentirse y glorificar a Dios, menciona la palabra de Dios, que blasfemaron contra Dios, hablaron mal de Dios, no le dieron la honra ni la gloria a Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que Dios quiso mostrar, reflejar todos estos juicios finales que les van a llegar a todas estas personas? ¿Por qué creen que Dios lo dejó aquí plasmado y reflejado? ¿Cuál creen ustedes que fue la intencionalidad de Dios al hacer esto? Hermanos, lo que Dios más quiere es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que no pasemos por estos juicios catastróficos, tenebrosos, juicios divinos de parte de Dios. En esencia, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. En otras palabras, el hecho que Dios sea amor, el hecho que Dios sea misericordioso, el hecho que Dios sea bueno, el hecho que Dios se compadezca, no significa que Dios sea un Dios injusto y pase por alto la iniquidad, la maldad, porque Dios siempre hace pasar factura tarde o temprano de nuestras malas acciones. La palabra de Dios establece que vamos a ser juzgados hasta por nuestras buenas, oiga, ¿cómo digo? Hasta por las buenas obras. Y es allí donde todos los que hemos cometido pecado, hemos entrado en transgresión a los mandamientos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo Jesús hemos sido limpiados y lavados, de tal modo que el que está en Cristo Jesús tiene sus pecados perdonados, ha sido librado de estos juicios condenatorios, ha sido librado del infierno a la misma vez, donde va a estar Satanás, el Hades, el falso profeta, el anticristo y todas las huestes infernales, demoníacas y todos los moradores de la tierra que rehusaron creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, versículo 3. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el segundo ángel derramó su copa sobre el mar?
y recordarles nuevamente de que esta vez no fue una tercera parte del mar que haya sido llenada de la contaminación de la sangre de todos los seres vivientes en los océanos, en el mar, sino de que verdaderamente en esencia todo en un completo aquí que ha sucedido catastrófico. Dice la palabra de Dios: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en ¿qué? En sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. No murió la tercera parte de los seres vivientes, como lo decía capítulos anteriores, sino que todo ser vivo del mar. Hermanos, todos los peces, las ballenas, los tiburones van a morir, y esta muerte va a hacer que el mar a la misma vez, siendo convertido en sangre, sea una densa sangre por todos estos seres que van a morir a la misma vez. Ya no va a haber recurso para que las personas puedan beber agua que es tan vital, y ni siquiera aquellas personas que estén llenas de las llagas que les han llegado van a poder lavárselas, de tal forma de que no van a encontrar socorro o auxilio alguno en ninguna parte de la tierra, porque todo esto va a ser el final de los tiempos. Dios descargando su ira por completo. Yo hablaba con mi esposa el día de ayer. Mientras yo leía esto, yo me ponía triste y se lo comentaba a ella. ¿Y saben por qué? Porque hice este análisis. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, el mar y todos cuanto en ellos hay, dice la palabra de Dios en Génesis, de que Dios los calificó a todos bueno en gran manera. Y me imaginé yo estando en alguna playa a las que suelo ir, y de mi mente viendo todas las cosas que son buenas en gran manera, como Dios lo describe, que el mar que usted ve, hermano, cuando usted va a alguna playa, algún lugar hermoso, usted siente la brisa del mar, ve la playa, la arena, usted disfruta de estos momentos agradables que Dios le concede, y ver cómo es que todo esto que Dios creó con sus propias manos, con el poder de su palabra, Dios mismo tenga que destruirlo. Y la causa número uno para la destrucción se llama pecado. Causa número uno se llama pecado. Hay un pensamiento de la mente que Dios no castiga, sino que son las consecuencias del error. Las dos cosas van unidas. Las consecuencias del error de las personas le vienen como una reacción. Sí. Pero también hay momentos, el infierno es un castigo, Claro. un castigo eterno. Eterno. Entonces a los seres vivos del mar, como necesitan los elementos químicos del agua, el hidrógeno y el oxígeno para poder vivir, Así es. como la sangre gruesa del muerto, espesa, gruesa, los elementos químicos de la sangre no van a permitir la vida de los seres vivos. Así es. Porque va a ser un elemento nuevo, diferente a lo que es el agua. Así es. Los va a matar. Nos va a matar inmediatamente, claro que sí. Y el ser humano no va a poder hacer uso de esa riqueza vital del agua. Entonces, viendo, hermanos, la comparación, cómo es que Dios crea los cielos y la tierra, el mar, y luego Dios mismo tenga que destruir eso. No crean de que Dios se alegra, porque Dios mismo lo dice, de que Él no se agrada de la muerte del impío. A Dios le duele en su corazón. Y le decía yo a mi esposa, imagínate una persona que esté afanada en su trabajo, haciendo algo que le guste. Imagínate alguien que esté fabricando de las nuevas pantallas que están saliendo. Cualquier cosa, alguien que esté construyendo algo. Le di la comparación, una ilustración de que un hombre siembre en un área de una manzana, ¿verdad?, maíz,
y esté bonita la milpa y que ese mismo hombre venga y la destruya por completo después, no se va a sentir bien de hacer eso. Pero nosotros vemos de que la santidad de Dios demanda la justicia de Dios, hermanos. De ahí que nosotros no tenemos que celebrar o ser partícipes de aquello que llevó a Jesucristo a la cruz, que fueron mis pecados. No debo de estar celebrando o ser partícipe del pecado. El pecado llevó a Jesucristo. No el pecado de Cristo, porque nunca cometió pecado, hago la aclaración, sino que el pecado nuestro. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. No puedo estar celebrando lo que llevó a la cruz a mi Señor y Salvador. De ahí que soy llamado a vivir en santidad y apartarme de todo lo que Dios aborrece. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y también dice la palabra de Dios que se convirtieron en sangre, hermanos. El escenario en toda la tierra, donde ahora el mar cristalino, las fuentes de agua pura, todo esto ahora va a ser color rojo, vertido totalmente. En esencia, la naturaleza va a ser ya no H2O, sino que ahora va a ser la sangre, hermanos, que va a estar corriendo, ríos de sangre. Y a la misma vez, todo esto va a ser un escenario donde las personas que estén viendo todo esto, dice la palabra de Dios, permitiéndoseles arrepentir, permitiéndoseles tener un corazón en arrepentimiento, las personas al contrario van a blasfemar contra Dios por todo lo que va a estar sucediendo en este tiempo final de la ira de Dios, convirtiéndose en sangre. Hermanos, el 5 hace referencia a la realidad acerca de Dios. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. Ahí está, justicia y santidad de Dios, porque has juzgado estas cosas. Pareciera como que todo lo que está pasando, lo que los hombres, los moradores de la tierra están viendo, un escenario terrible donde todos ellos están llenos de llagas, donde están viendo los ríos, las fuentes de las aguas y los mares totalmente en sangre. Y ellos han de pensar en este momento: ¿qué Dios más injusto o qué Dios más malo blasfemando el nombre de Dios, como lo describe la palabra de Dios? Al contrario, hay ángeles que están en defensa de ese Dios que está derramando los juicios sobre esta humanidad pecadora y rebelde, que es la pronunciación que hacen en el versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel declara que las personas que reciben estos juicios, aborrecedoras de Cristo y de Dios, llevarán una abrumadora carga de culpabilidad. Ellos habrán rechazado la clara, poderosa y persuasiva predicación del Evangelio durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, llevado en un periodo de 7 años, hermanos. El Dios misericordioso también es justo. El Dios de amor también es santo. Nadie se escapa del juicio de Dios. Dios no puede ser burlado, como lo dice Gálatas capítulo 6 versículo 7 y Hebreos capítulo 10 31, que dice, ¿quiénes lo saben de memoria? Hebreos capítulo 10 versículo 31. Horrenda cosa es caer ¿en quién? En las manos del Dios vivo. Hermanos, no se puede estar jugando con Dios. No podemos estar haciendo eso, porque Dios no puede ser burlado. En el Antiguo Testamento la palabra literalmente dice: tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano Dios va a hacer pasar los pecados, factura a los pecados cometidos a cada uno de nosotros por los pecados cometidos, de tal forma de que tenemos que tomar la palabra de Dios con seriedad. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, dice el versículo 6, también, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Tú les has dado a beber sangre. ¿Y qué piensan de la expresión se lo merecen?
Porque está hablando la palabra de Dios de que ellos mataron a los santos, ¿verdad? Hombres de Dios, a los mártires, los que fueron testigos de Jesucristo con su vida. Ellos estuvieron dispuestos a llegar hasta el final, hasta entregar su vida en aras del Evangelio, en aras de Jesucristo. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre, este juicio que está llegando a todos ellos, que derramaron la sangre de quienes, de los santos y de los profetas. ¿Por qué santos? Porque no decidieron contaminarse con la idolatría a la estatua del anticristo ni al anticristo. Por esa razón, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, los que llegaron a predicar la palabra de Dios, también tú les has dado a beber ¿qué? Y esa sangre que bebieron, ¿cuál sangre es? ¿Qué fue lo que se convirtió en sangre en los otros versículos que hemos visto? Todo lo que está pasando aquí está dentro de la gran tribulación. Exacto. Los que fueron marcados, sellados y ahora la bestia, arremetieron contra los que no querían. Así es. Mataron. Y los que no predicaban la palabra. Así es. Entonces hubo una gran matanza de hombres de Dios. Así es. En el tiempo de la gran tribulación. Y se recuerdan de que estuve exponiendo acerca de un tema que se llamaba matanza satánica, creo que era la sexta trompeta, donde Satanás y sus huestes infernales demoníacas estaban matando a los hombres santos de Dios por la razón de no quererse poner la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Ellos rehusaron hacer eso, y estuvimos hablando de que en este tiempo van a haber madres con hijos necesitando comer, necesitando tomar agua. Pero la palabra de Dios describe de que nadie va a poder comprar ni vender, excepto aquellos que sí tengan, ¿verdad?, la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Imagínense una hija, una niña, un bebé, un recién nacido, queriendo alimentarse, queriendo comer. La madre en necesidad de quererle comprar un cubo de leche, de quererlos alimentar. Va a ser muy duro. En este tiempo las personas que se salven, se cumple la escritura descrita por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Van a haber personas que van a rehusar ponerse la marca de la bestia, porque saben de que del otro lado de la gloria les espera la victoria, el reino celestial al lado de Jesucristo, donde ya no va a haber ni más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas van a haber pasado. Pero van a haber otras personas que, en vista de lo que está pasando, el hambre que ellos tengan, la necesidad de querer tomar agua y comprarla, van a ponerse la marca de la bestia. Y hemos hablado todo acerca de los acontecimientos globales que están sucediendo hoy en día, donde está dando una introducción para que se pueda ir desplegando el escenario para la aparición del anticristo. Pero antes de todo esto, la iglesia de Jesucristo ha sido levantada, ha sido raptada, pero la venida de Cristo está cerca, está a la vuelta. Y hemos hablado de esto en otros versículos anteriormente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26, habiendo rechazado, dice, el conocimiento de la verdad. Ese es el problema, que rechazan el conocimiento de la verdad. Es un problema rechazar la palabra de Dios cuando se está exponiendo bíblicamente, tal como debe ser, y fielmente por la gracia de Dios. No queda otra cosa para el mundo, sino lo que viene en el versículo 27 de Hebreos 10. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De tal forma, hermanos, de que la palabra de Dios advierte una y otra vez. Lo que nosotros tenemos que hacer con todo nuestro corazón es venir ante Dios y pedirle que conceda arrepentimiento a nuestros corazones por nuestras malas acciones, por nuestros pecados, y que ahora nosotros andemos en integridad de corazón, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Estos juicios, hermanos, el versículo 7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos juicios que Dios está llevando a cabo con los 7 sellos, con las 7 trompetas y ahora con las copas, son verdaderos y son justos, y las personas que los están recibiendo lo están mereciendo, dice la palabra de Dios, pues lo merecen, dice el ángel. El evangelio, hermanos, si creemos en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Si no creemos en Jesucristo tenemos condenación eterna. De tal forma de que solamente hay 2 lugares donde nosotros vamos cuando morimos: o al cielo o al infierno, para una eternidad, y de ese lugar jamás se saldrá. Desde el siglo III o IV, cuando hubo una controversia teológica entre uno de los mejores teólogos que ha habido, Sí. con Pelagio, un monje, decía que el hombre es capaz de vivir sin pecado. Era opción pecado. Fueron miles de días que hay una depravación total, que no hay un hombre justo que vivir. Así es. El hombre es pecador por naturaleza. Y de nacimiento, sí. De allí se surge la idea de que Agustín decía: el hombre necesita la gracia de Dios. Y de ahí se origina mucho el pensamiento medieval de la reforma, de la justificación por la fe, y también la salvación por obra que está en Pelagio, porque el hombre puede obrar según él en justicia, él es libre de Dios. Entonces yo entiendo que hay finos pecadores que porque no son ebrios, que porque no son, digamos, drogadictos, se creen santos. No. Pecadores. Ninguna práctica humana buena le cubre la justicia de Dios. Solamente la justicia de Dios la puede cubrir Jesucristo. Y en un nacer de nuevo para vivir una vida nueva en la práctica de la justicia de Dios, que es la palabra. De ahí no hay salvación. Amén, gloria a Dios. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni a uno. Y eso es muy cierto lo que acaba de mencionar el pastor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno en todo el mundo, desde la creación. Adán fue nuestro mejor representante. Si cualquier persona se hiciese la pregunta: pero entonces, ¿por qué nací yo si yo no tuve culpa de pecar? La culpa fue de Adán. Cualquiera podría hacerse esa pregunta. ¿Para qué nací yo si yo ya vengo en pecado? Hermano, hermana, o persona o amigo que nos está escuchando, debemos de entender de que nosotros sabemos de que Adán es nuestro representante, hablando humanamente. ¿Cómo así? No hay ninguna persona, si tú o yo, si yo hubiese sido el primer hombre creado en la tierra, hubiese caído, hubiese pecado. Cualquiera de ustedes hubiese caído, hubiese pecado. El mejor de nosotros no es más que un vaso de barro agrietado que solamente hay que subirle la temperatura para ver cómo se quiebra, como el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con él? Confeccionó con sus propias manos un becerro de oro. Moisés desobedeció a Dios y golpeó 2 veces la piedra, y por ese solo hecho que realizó no pudo entrar a la tierra prometida. Ustedes pueden ver cómo es que David, Ezequiel, cómo es que Job, descrito en la palabra de Dios como un hombre perfecto, íntegro. El problema de Job, ¿saben cuál fue? Que se enorgulleció de su integridad, de tal forma que usted puede ir viendo todos los profetas, todos los hombres que siempre cometieron pecados, y el único que no conoció pecado, que nunca transgredió los mandamientos de su Padre Celestial, fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. De tal forma que es importante conocer todo esto acerca del Evangelio, porque en Cristo Jesús se encierra todo. En Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, la justificación, la salvación, la perseverancia de los santos, sabiendo de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ya para terminar, hermanos,
hablando acerca de los justos juicios y verdaderos de Dios. En los juicios de Dios, el que los juicios de Dios sean verdaderos y justos es la constante enseñanza de la Biblia. Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham le hace la pregunta retórica a Dios: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué le preguntó eso Abraham a Dios? Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Que iba a destruir a quién? Y a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo: ¿y qué tal si hay 50 justos? 40, 30, 20, 10, 1. Y Dios, ¿sabe qué fue lo que decía? Para tratar de hacerle ver a Abraham que no había nadie justo ahí: si hubiesen 40 justos, por amor a ellos no destruiré las ciudades. Si hubieran 30, 20, 10, 5, 1, no destruiré la ciudad. ¿Y qué fue a lo que Dios llevó a Abraham? No es que verdaderamente dijo Abraham: es que aquí no hay ningún justo. Y destruyó en esencia esas ciudades para que se vea el juicio de Dios, así como el diluvio. Solamente quienes fueron salvados en el tiempo del diluvio, en el tiempo antiguo testamentario, en los tiempos de Noé, solo la familia de Noé, y después todos fueron muertos por el agua. Imagínense qué juicio. Pero Dios prometió que ya nunca más iba a juzgar a la tierra con agua, y Él estableció un pacto que es el arco iris, de tal forma que cuando ustedes ven un arco iris, la palabra de Dios dice que Dios, viendo el arco iris, no es que Dios se olvide las cosas, sino que Él sabe de que esa es la señal que Él ha establecido, porque es un pacto en el que Él ya no va a volver a destruir a la tierra. Oiga, ¿con qué? Con agua, pero sí la va a destruir con fuego. Con fuego la va a destruir. Y dice en el Salmo 19:9, David escribió: los juicios de Jehová, 1000 años antes que viniera Jesucristo, dijo esto David: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Salmo 119:75 dice, el salmista dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Pablo a los Romanos en 2:5: el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios llegará. En Apocalipsis, ya para terminar, 19, del 1 al 2, dice: Juan oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. ¿Qué significa aleluya, hermanos? Por aquí, alabar a Jehová. Aleluya, dice la palabra de Dios: salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué razón dice la palabra de Dios eso? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera, una prostitución espiritual que va a traer el anticristo de las religiones, tergiversando completamente la espiritualidad majestuosa de Dios y cambiando la verdad de Dios para llevarse a sí mismo el anticristo toda la gloria, toda la honra. Una prostitución espiritual que va a existir en este tiempo, que se va a ver más adelante, porque si Dios lo permite, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, con la prostitución espiritual, quiere decir ahí, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Jesucristo, Dios mismo dice que en su corazón está la venganza. No os venguéis, hijitos míos, dejad lugar para la ira de Dios, dice la palabra de Dios, porque de Él es la venganza, de tal forma de que va a venir un tiempo en el que Dios va a juzgar a todas las personas, de tal forma de que nosotros tenemos que saber que estos versículos que acabamos de leer son reales, hermanos. En el tiempo antiguo testamentario se profetizaba acerca de la venida del gran rey de los judíos, de Jesucristo, y muchos no quisieron creer. Se hizo presente y no lo creyeron, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de ¿quién? Dice la palabra de Dios, de Dios, de tal forma de que nosotros podemos entender todo esto que la misma palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, nosotros sabemos de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, pero también debemos de saber de que es un Dios justo, un Dios santo, y Él no va a dejar
al impío que verdaderamente se salga con la suya. Dios lo va a recompensar según sea su obra, dice la palabra de Dios. De tal forma de que pidámosle a Dios, hermanos, la sobriedad del razonamiento acerca de lo que hemos leído, para no tenernos que ver en estos tiempos catastróficos, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, está a la vuelta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre y buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, santo, justo, Dios todopoderoso. Gracias te damos, oh Señor, por la palabra que tú nos has traído, sabiendo de que solamente en Jesucristo hay perdón y vida eterna, hay salvación. Padre, gracias, porque desde antes de la fundación del mundo, tú, por tu soberanía, por tu gracia, por tu amor, decidiste, oh Señor, salvarnos. Decidiste darnos de tu gracia, perdón de pecados por medio de tu amado Jesucristo, oh Señor, nuestro Redentor. A la misma vez, oh Señor, te pedimos de que todas las personas que escuchen este mensaje, oh Señor, y que estén escuchando la palabra tuya, podamos atesorarla siempre en nuestros corazones, para ponerla por obra, para vivenciarla, practicarla, agradarte. Y saber, Padre, de que tú vas a juzgar a todos los hombres de la tierra y de que nadie puede escapar de tus justos juicios que tú vas a llevar a cabo, oh Señor. Padre, gracias porque tú das tiempo para venir al arrepentimiento. Gracias porque tú siempre muestras tus misericordias, tu favor, tu grandeza. Y a la misma vez, gracias porque mediante tu santidad que demanda la justicia, oh Señor, de ti, tuya, nosotros sabemos, Padre, de que confiamos en ese Dios que es el juez de toda la tierra, un juez verdadero, justo. Gracias porque ahora estamos en Cristo Jesús y nos ha librado de todos estos juicios que van a venir en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús he predicado y te doy las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia.